En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nosotros, els festers infantils, también queremos unirnos a la alegría de la fiesta en honor a la Madre de Déu al peu de la creu. En este año del centenario de su proclamación como patrona de Puzol, ella nos ha dado a Jesús. Él es la luz que llevamos en nuestro corazón, de tantos niños que viven en las tinieblas, de la pobreza, del abandono, del hambre, de la muerte, de la guerra. A través de la oración de este día pedimos a Jesús y María sean su luz para ellos. La Santa Misa la ofrecemos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, no dejamos de orar por vosotros y pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esa manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole. De esa manera vuestra dándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortaleciendo plenamente según el poder de su gloria, para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de compartir la herida del pueblo santo en la luz.
Él nos ha sacado el dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor da a conocer su salvación. Palabra de la vida me ayuda a caminar, Señor Jesús. Tu palabra es la luz de mi sendero, enciéndela. El Señor esté con vosotros. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad vuestras redes para hacer la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, les siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En
en la munició d'entrada heu dit que també voleu participar en este any tan important perquè estem celebrant. Què celebrem este any tan important? Digueres tu l'altre dia, Nacho, el centenari de la proclamació de la Mare de Déu al peu de la Creu com a patrona de Puçol. Veritat, vosaltres sabríeu describir-me la imatge, l'anda? Sabríeu describir-me l'anda, vosaltres? Ara sí de memòria, perquè ara està allà darrere i allà està molt xicoteta i quasi que no s'aprecia, perquè és la de deberes, la de deberes que se troba. Però de l'anda sabríeu describir-me-la? Què n'hi ha darrere? Què n'hi ha darrere? Què sobreïx? Una creu. Darrere està la creu. I sentat qui està? Qui està? La Mare de Déu. I en els seus braços a qui sujeta la Mare de Déu? A Jesús, veritat? Fixeu-se, la imatge és la creu, la Mare de Déu i Jesús en els braços de Maria. Per això diguem que és la Mare de Déu al peu de la creu, clar. I ara vos pregunto, estan assustats perquè els he dit que vaig a preguntar-los el catecismo. I m'han dit que els que són de Santa Marta, què? El catecismo és el mateix, veritat? El catecismo és el mateix, allí que així. ¿Vosotros sabeu quina és la senyal del cristiano? Quina és la senyal del cristiano? Està en el catecismo, Quina és la senyal del cristiano? Quina és la senyal del València? Quina és la senyal del València? Futbolistes. Quina és la senyal del València? Quina és la senyal del València, futbolistes? Tampoc ho sabeu? La senyal. ¿Cuál es la señal de los cristianos? ¿Cuál es la señal del Valencia? A ver si lo sabéis. Están buscándola en Google. La señal del cristiano es la cruz. La cruz. ¿Por qué? ¿Por qué es la cruz la señal de los cristianos? La cruz. Porque en ella ¿quién murió? ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador, muy bien, el Hijo de Dios. La señal del cristiano es la cruz. En ella murió Jesús, que es el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Murió por quién? Por nosotros. ¿Para librarnos de qué? De la muerte, ¿verdad que sí? Fijaos, la señal de los cristianos es la cruz. Por eso detrás de la Mare de Déu al peu de la creu está la creu, en la que Jesús ha donat la seva vida per nosaltres. Enteneu? La cruz. ¿Cuándo hacéis vosotros la señal de la cruz? ¿Cuándo hacéis la señal de la cruz? ¿Cuándo la hacéis? ¿Cuándo? Cuando lo necesitamos. ¿Cuándo hacéis? Cuando lo necesitamos. Una respuesta. ¿Cuándo hacéis la señal de la cruz? Cuando lo necesitamos. ¿Nos ha dicho cómo te llamas? Ana. Carla. ¿Cuándo hacemos la señal de la cruz? ¿Cuándo hacéis la señal de la cruz? La primera señal de la cruz, ¿cuándo la hacéis? Cuando rezáis. ¿Cuándo hacemos la primera señal de la cruz? Cuando por la mañana nos despertamos y ponemos el pie en el suelo. La primera señal de la cruz. Los cristianos, lo primero que hacemos al despertarnos es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y la última vez que la hacemos cuándo es? ¿Cuándo? Antes de dormir, claro, al levantarnos, la primera vez y la última vez, antes de dormir. Cuando ya estamos en la cama, hacemos la señal de la cruz, ¿verdad que sí? Oye, ¿y cómo hemos comenzado esta celebración?
Yo que he comenzado diciendo, y todos los domingos, ¿cómo comenzamos la misa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo os pregunto, ¿os da vergüenza hacer la señal de la cruz delante de la gente? ¿Os da vergüenza? No, me alegro. ¿Os da vergüenza? No. ¿Os da vergüenza? ¿La hacéis públicamente la señal de la cruz? ¿Sí? ¿La hacéis públicamente la señal de la cruz? Cuando vais de viaje, subís al tren, al avión, ¿la hacéis? Sí, los mayores sí que la hacen. ¿Sí o no? Fijaos, a veces nos da vergüenza hacer la señal de la cruz porque pone de manifiesto que somos ¿qué? Que somos cristianos. No tengáis miedo, responded sin miedo. Pone de manifiesto que somos cristianos cuando hacemos la señal de la cruz. Y a veces eso, significarse delante de los demás, a veces da vergüenza. Y no siempre tenemos el valor de ante los demás santiguarnos, manifestar que somos cristianos. ¿Qué pensáis vosotros cuando un futbolista va a tirar un penalti y hace la señal de la cruz? Que le va a salir bien, lo hace para eso, para que salga bien, ¿verdad? Y aquí n'hi ha rodaors. A veure si veig el rodaor. No ha vingut el rodaor avui. No ha vingut el rodaor avui. Així n'hi ha rodaors que quan van a fer un quiebro al bou també fan la senyal de la creu. Perquè volen que què? I sobretot que no els passe res. Fent la senyal de la creu quan ens sentim en perill i vulguem que aquest perill no sigui una realitat per a nosaltres, no? Ens posem en les mans de Déu, sí o no? Ens santiguem per això, perquè som cristians i posem la nostra vida, la posem en les seues mans, en les mans del Senyor. Veritat que sí? Acabe. Sabeu vosaltres el que estem dient als demés quan fem la senyal de la creu? Cuando yo hago la señal de la cruz, ¿qué estoy diciéndoles a los demás? Que soy cristiano, eso desde luego, que soy discípulo de Jesús, pero ¿qué estoy diciendo a los demás cuando yo hago la señal de la cruz? Os lo digo yo, no lo olvidéis, que estoy dispuesto a amar hasta la muerte como Jesús. Eso estoy diciéndoles a los demás, que soy cristiano y que estoy dispuesto a amar a los demás hasta la muerte como Jesús. Eso significa hacer la señal de la cruz, que estamos dispuestos a correr la suerte de Jesús. No lo olvidéis. Por eso veneramos a la imagen de la Mare de Déu al peu de la creu, perquè en la creu s'ha obrat la nostra salvació. Jesús ha manifestat en la creu, que és el fill de Déu, ha manifestat en la creu lo molt que mos vol. Ha donat la seva vida per nosaltres, hasta aquest extrem, hasta dar la vida per nosaltres, mos ha demostrat que nos ama. I quan nosaltres fem la senyal de la creu, vulguem unir-nos a Jesús dient que vulguem amar als demés també aixina, hasta donar la vida per ells, hasta la mort, imitant a Jesucrist. No l'olvideu. I no oblideu que este any és especial. I mireu, ningú des que estem així anem a celebrar un altre centenari. Ningú. D'ací 100 anys, tots, ¿cómo? Calvos. ¿Cómo? Tots calvos. ¿Cómo estarem? La vida eterna. Calvos. D'ací estan tots calvos. És a dir, no celebrar un altre centenari, no l'olvideu. Som protagonistes d'un moment històric. No celebrarem un altre centenari, nosaltres, ningú. Ells celebraran algú més, 25, 50, 75. Al 75, vosaltres 75 no ho sé, ja seran massa. No l'olvidem, i ja sabeu, en la creu s'ha obrat la nostra salvació. Ens posem en peu, que anem a beneir, mireu, esta campana que la regala Pau Tamarit, i és una campana que porta el nom
de la Mare de Desemparats i la fecha del centenari, 2025. Quan passen 100 anys els que visquen i pugen al campanar, veuran la campana i se recordaran. En Puçol feren una campana en motiu del centenari i se'n recordaran que nosaltres vam viure este centenari, ho tindran present. I ells també estaran contents de celebrar el segon centenari. La campana, com dic, serà un record de lo que este any estem vivint i estem celebrant. Com dic, anem a beneir-la. Oh Dios, cuya voz ya en los orígenes del mundo resonó en los oídos del hombre, invitándolo a la participación de la vida divina, enseñándole cosas inefables y saludables. Oh Dios, que ordenaste a Moisés, tu servidor, que empleara unas trompetas de plata para reunir al pueblo. Oh Dios, que permites a tu Iglesia utilizar campanas de bronce que inviten a tu pueblo a la oración. Bendice esta campana y haz que todos tus hijos, al oír su voz, eleven a ti sus corazones y, compartiendo las alegrías y las penas de los hermanos, vayan con prontitud a la Iglesia, donde sientan a Cristo presente, escuchen tu palabra y te expongan tus deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es el Señor y todo sueltes de acoger. Buscad bien. Qué bueno es el Señor y todos sueltes de acoger. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Llama la justicia en derecho y de su amor está lleno. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con el Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano. Pon tu mano en la mano de aquel que te dice él será. Yo pensaba que lo que era grande, pues poder
So